Buenos días, qué gusto verlos desde acá arriba nuevamente y qué contentos podemos estar acá. Saben que una vez le preguntaba a una persona a quien respeto y quiero mucho, ¿no? Le decía, oye, ¿cómo haces para siempre mantenerte como constante, viniendo al grupo todos los domingos, escuchando todos los martes? Y esa persona a quien quiero mucho me decía, es que siempre tengo la expectativa de lo que Dios me quiere hablar. Y yo dije, wow, una expectativa de lo que Dios te quiere hablar. No se trata de la persona que viene a dar el mensaje, sino se trata del mensaje en sí y lo que Dios quiere hablar para nuestro corazón. Y me acuerdo que escuché eso justo iniciando digamos que esta hermosa aventura de conocer realmente al Señor. Y siempre que iba un domingo, siempre que iba un martes, decía, quiero ir con esa expectativa de algo que Dios me quiere decir para mí específicamente y llevarme eso como un tesoro y ponerlo en práctica. Así que esta mañana quiero que todos nosotros tengamos como esa expectativa como muy latente, como yo sé que hago mucho esta comparación, pero como si estuviéramos yendo al cine a ver una película. Recientemente llevé a mi chiquitín de 6 años a ver la película de Mario y yo iba más emocionado que en él porque Dios de chiquito jugaba ese juego y ahora la película. Entonces, esta mañana quiero que todos nosotros tengamos esa expectativa de lo que Dios quiere hablarnos hoy a nuestras vidas. Así que vamos a comenzar como siempre hago. Siempre digo que vamos a iniciar con una oración, pero realmente no es tanto una oración, sino es un disclaimer, es que sea que la palabra de Dios quede en nuestros corazones hoy. Así que Señor, te doy las gracias por este tiempo y este espacio, mi Dios. Tú eres el invitado especial. Yo te ruego que tu presencia esté en este lugar, Señor, y que tú pongas en nosotros esa sincera expectativa, mi Dios, de lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. No tiendo a hacer esto, pero creo que todos digan un amén para despertarse, o para que despierte el que está al lado tuyo. Así que amén, ahí. Eso. La persona que estaba al lado tuyo se despertó seguramente. Si no estás un poco dormido, hay cafecito que lo preparó el tío Abraham. El tío Abraham sabe preparar muy buenos cafés. Ustedes lo ven ahí con la máquina atrás ahí, pero él sabe preparar muy buenos cafés. Mejor que Starbucks. Mentira. Bueno, vamos a arrancar. No, es verdad. Es verdad. Sí lo prepara mejor que Starbucks. Era un vacilón, quise decir. Eso es una muletilla. Pero bueno, vamos a iniciar. Ahí no sé, Caco. Perfecto, déjalo ahí. Listo. Vamos a iniciar. Hay una frase que usamos muy típicamente en nuestro día a día, lo usamos muy comúnmente, pero antes de decirla quisiera proyectar unas imágenes para llegar a la frase. La primera imagen es una persona que está apretando fuertemente sus ojos, obviamente está en dolor, está como que algo incómodo le está pasando. Esto no es un dolor en el alma, sino esto es un dolor físico y está como que algo le está doliendo. La próxima imagen seguramente ya van a dar con la frase a la cual quiero llegar y es unos zapatos, ¿cierto? Y ya se podrán imaginar aquella frase que usamos muy comúnmente es unas piedras. Hay una frase que usamos bastante que es la piedra o las piedras en el zapato. Es una frase que resalta el hecho de que es algo que incomoda y que no te permite seguir o te impide, es algo que realmente causa dolor y hace que te detengas hasta que corrijas eso. Yo recuerdo en estos días iba saliendo de casa con un afán tremendo y entonces me metí el zapato derecho y cuando fui a meterme el izquierdo, ¡pam! Sentí algo y yo dije, ¡ay! Me saqué el zapato y de una vez metí la mano y saqué un juguetito. Era un juguetito de mi hijo de 2 años de Thomas y dije, ¡uy! Ese Thomas. Y cuando ya estaba seguro de que había quitado ese juguetito, volví a meter el pie, ¡ay! De vuelta sentí esa cara así como que, ¡ay! Entonces saqué el zapato y metí la mano bien adentro hasta que saqué todos los juguetes y dije, chuleta, Tomás está sumamente travieso. Pero ese simple hecho me detuvo por unos segundos, me causó dolor y me impidió seguir hasta que quitara no esas piedras, sino esos juguetes en el zapato. Ya hoy por hoy, antes de salir, siempre reviso antes porque la verdad es que me había metido un juguetito, yo no sé de qué era, pero como que me chuzó. Y entonces los padres que tienen hijos peleen el ojo. Pero ¿qué sucede cuando no es una piedra en el zapato? ¿Qué sucede cuando es algo mucho más grande que eso?
Porque una piedra en el zapato o piedras en el zapato es tan simple como quitarse el zapato y removerse esa incomodidad para poder seguir. Pero ¿qué sucede cuando de pronto en nuestras vidas cae una piedra de este tamaño? Cae una piedra que a simple vista no está en nuestras manos poder moverla, que no está en nuestra capacidad poder empujarla. Que hay veces que esas piedras caen sin previo aviso, caen de sorpresa. Hay veces que tomamos malas decisiones y ¡boom!, cae esa piedra grandísima. ¿Y qué pasa cuando estamos en una situación difícil en donde estamos en nuestro día a día y cae una semejante piedra de ese tamaño en nuestras vidas, que a simple vista nosotros no podemos hacer absolutamente nada por removerla? Las cosas que se salen del control de nuestras manos son las cosas que van causando mucho más dolor, mucho más incomodidad, y si hay algo que le molesta al hombre es la incertidumbre. Esta semana que pasó, finalmente la OMS decretó que ya no había más pandemia. Yo pienso que ya no había pandemia hace buen rato, pero era súper importante poner ese punto final porque habían ciertas cosas que se estaban todavía apegando al estado de emergencia y a la incertidumbre, entre comillas, del estado de emergencia. ¿Y qué sucede cuando esas piedras gigantes caen sobre nuestras vidas? Esta mañana quiero que vayamos a través de una historia. Quiero que recorramos una historia y sus puntos más importantes de qué sucede cuando caen esas piedras gigantes sobre nuestras vidas. La primera parte le he titulado cuando surge esa piedra en el camino, cuando la cosa se empieza a formar, que puede parecer una piedra en el zapato, pero termina siendo un gran obstáculo, termina siendo algo gigante, algo que tú dices, wow, yo no puedo mover eso, yo no estoy en la capacidad ni con mis recursos de hacerlo. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Se presenta esta situación y quiero darles bastante contexto. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y lo secó con los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí el primer contexto que quiero resaltar es que Marta y María ya habían tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús ya había venido a sus vidas. Por ende, ellas eran personas que ya habían empezado a creer en la buena noticia del Señor Jesucristo. Y una piedra muy grande se estaba formando sobre sus vidas, ya que su hermano Lázaro estaba cayendo enfermo. Y algo muy importante es que ellas, ante esta situación, de una vez acordaron del Señor Jesús y empezaron a acudir a ellas. María y Marta eran dos hermanas que tuvieron un encuentro con Jesús muy interesante, cuando Marta le decía al Señor Jesús, oye, mi hermana no está haciendo nada, y Jesús la corrige, le dice, tu hermana escogió la mejor parte, Marta, Marta, afanada estás. Cuando yo estoy afanado, mi esposa me dice Marto, me dice Marto, Marto. Y es verdad, hay veces que nos afanamos tantas cosas, pero no escogemos la mejor parte. La mejor parte es confiar ciegamente en el Señor Jesús. Y en este contexto, en donde está surgiendo esta situación era un poco diferente porque estas personas eran unas personas que tenían cierta relación con Jesús. Lázaro era su amigo. Y en ese contexto, Jesús empieza a decir, bueno, Lázaro le está sucediendo esto, pero vamos a agarrar las cosas con calma. Y adicionalmente, sus discípulos se habían preocupado mucho por la situación porque hace unos días antes Jesús casi cae en las manos de los fariseos a punta de piedras. Los fariseos habían intentado apedrear a Jesús. Y cuando Jesús dice, bueno, ahorita mismo no voy a salir para allá, sino más adelante, sus discípulos empezaron a decir, no, tú no puedes hacer esto. Hace unos días atrás casi intentan matarte a puntas de piedras donde estabas. ¿Cómo vas a hacer esto? Pero el Señor Jesús tenía un plan perfecto con esa piedra que se estaba creando en el camino para la vida de Marta y María. Incluso cuando Jesús dice, ya es hora de salir a ver lo que está pasando, los discípulos dicen, bueno, ni modo, vamos a ir allá con Él, a morir con Él. O sea, era una situación que todos lo estaban viendo de un punto de vista, pero el Señor Jesús tenía otro plan, otro punto de vista.
Entonces, al segundo punto le he comentado es la ecuación humana. Y es que cuando normalmente estas piedras gigantes caen en el camino, cuando estas cosas surgen, siempre empezamos a sacar las conclusiones de qué hubiese sido, qué hubiese pasado, qué hubiese hecho, qué hice mal, qué no hice bien. Y empezamos siempre a deducir en nuestras propias fuerzas cómo las cosas se pudieron haber diseñado. Habían pasado 4 días desde el fallecimiento de Lázaro. Pónganse a pensar en Marta y María. Tuvieron ese encuentro impresionante con el Señor Jesús. Jesús llegó a su aldea, les enseñó, hizo cosas importantes, le manda un mensaje: Señor, ven, que Lázaro está enfermo, y pasan 4 días. Y Jesús dice, ya es la hora de seguir, y sus discípulos le dicen, no, porque te pueden matar. Y Jesús de todas formas va para esa situación. Y el primer versículo que quiero resaltar sobre la ecuación humana, miren el encuentro que tiene Jesús con Marta. Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús en Juan 11:21, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Me encanta ese versículo y me impacta. ¿Saben por qué? Porque Marta había aprendido su lección de la última vez. Si se dan cuenta, no fue María la que salió corriendo primero al encuentro de Jesús, sino su hermana Marta. Y Marta llegó ahí diciendo, Señor, es que, mira, si tú hubieses llegado en este momento, Lázaro no hubiese fallecido. Ella estaba reconociendo el poder de lo que Jesús podía hacer, pero estaba totalmente cerrada en su mente de qué podía pasar después, ante esa piedra que veía en su vida, ante ese obstáculo, ante ese detalle. Después viene María, y María dice lo mismo, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como se dice, en inglés hay una palabra que me gusta mucho que se llama mindset. En español la traducción es como cuando tu mente ya está, digamos que de alguna manera oficializada en algo que más nada simplemente puede ocurrir. El mindset de esas hermanas era, sí, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo, pero ya no puedes hacer nada porque ya pasó. Y algo que me impacta mucho de esta historia es que, miren el versículo 37, habían personas que decían, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Muchas veces, cuando caen esas piedras sobre nuestras vidas, tendemos a culpar a Dios. Tendemos a decir que, Señor, tú permitiste esto. Es que, Señor, ¿cómo se te escapa esto tan importante y tan relevante? Y entonces viene la ecuación humana. Pero el plan de Dios está 10,000 veces por encima dentro de la ecuación humana. Y aquí viene la parte que más quiero resaltar en este mensaje, lo que más quiero que en el día de hoy nos llevemos y nos atesoremos en nuestro corazón. Y es que por más difícil que veamos esa piedra, por más grande que sea, por más imposible, por más que nuestra ecuación humana y nuestra mente nos diga que esto, hay un Dios allá arriba, está el Señor Todopoderoso que puede mover esa piedra, que tiene la autoridad, la potestad para mover esa circunstancia, que no está ni en tu capacidad ni en la mía poder hacerlo, sino solamente el Señor. Ahora pónganse a pensar realmente en lo fuerte que esto suena. Yo no puedo hacer algo, tú no puedes hacer algo, pero el Señor sí lo puede hacer. Hasta cierto punto nos traslada un poquito como de, wow, ¿será que el Señor sí lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? ¿Cuál es su plan? El Señor es soberano y lo hará en su momento y a su tiempo. Pero hoy, la idea central de este mensaje, el Señor nos quiere entregar hoy, decirte, Calle Belén, que esas piedras fuertes que aparecen en nuestras vidas, cualquiera que sea la circunstancia, Dios las puede mover. Y las puede mover por nosotros, que es lo más hermoso. Dice más adelante que en Juan 11:38, Jesús estaba conmovido. De hecho, si alguna vez quieres aprenderte un versículo corto, aprende el versículo que dice que Jesús lloró, punto. Así sale en la Biblia, Jesús lloró. Pero Jesús realmente estaba conmovido por esa situación. Porque normalmente cuando Jesús estaba y él le decía, Señor, algo está pasando, él decía, bueno, vamos. Pero en este momento él tenía un plan y él se demoró 4 días. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Esa era la piedra que estaba en la vida de Marta y María.
Esa era la piedra que estaba, digamos que, impidiendo que ellas pudieran seguir contentas o tranquilas en su vida porque su hermano había fallecido. Pero el Señor Jesús, nuestro Dios, el único que tiene la autoridad y potestad universal, que puede mover esas piedras en nuestras vidas, ordenó: quiten la piedra. Y yo oro en este momento que cualquier piedra que esté obstaculizando tu vida, cual sea la circunstancia, el Señor venga y la mueva. Justo en ese momento, Marta hace algo que yo también hubiese hecho. Marta dice: Señor, no, ¿cómo es posible lo que estás pidiendo? Ya debe oler feo allá adentro, van 4 días. Y Jesús había dicho: quiten esa piedra, porque Él tiene la potestad y la autoridad para hacerlo. Yo te digo una cosa: yo quiero apegarme al Dios que tiene la autoridad para mover esas piedras que yo no puedo en mi vida. Ni siquiera las piedras grandes o las chicas o las medianas, cualquier tipo de piedra. Y Jesús salió en ese momento contra cualquier tipo de expectativa, contra cualquier tipo de plan, diciendo: muevan esa piedra. ¿Ustedes se imaginan estar ahí viendo esa situación? Gente diciendo: pero es que este llegó tarde, lo pudo haber evitado. Las hermanas Marta y María desconsoladas por la situación. Una piedra gigante ahí obstruyendo esa situación. Y viene el Señor Jesús diciendo: quiten esa piedra. ¿Y qué pasó después? Este versículo me fascina porque siento que muestra, como dice esa canción, al león de Judá rugiendo. Dice Jesús, dicho esto, gritando con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Yo me imagino que hubo como un silencio incómodo ahí, como que, uy, ¿será que va a salir? Y después Lázaro sale y realmente se produce ese evento tan increíble, porque el Señor había dicho la orden, había tenido la autoridad para decir: muevan esa piedra. Miren, esta historia es tan impactante que dice que después de esto mucha gente no podía tanto creer lo que había sucedido, que pues simplemente no les quedaba de otra que seguir creyendo en el Señor Jesús. Y me impacta que en el capítulo 12, en Juan 12, dice que ya pues los fariseos, los maestros de la ley religiosa estaban conspirando cómo matar a Jesús y matar a Lázaro. A mí me impacta porque yo me pongo a pensar en la posición de Lázaro. Dice Lázaro: yo estaba enfermo, me morí, pasaron 4 días, entonces el Señor me resucitó. ¿Usted se imagina? Lázaro dice: hey Marta, María, ¿qué pasó? Dije: bueno, te moriste porque te enfermaste. ¿Y cuánto tiempo duré muerto? 4 días. Y después te enteras por ahí que los fariseos también te quieren matar por tu testimonio. Impresionante, increíble. Pero esas son las cosas que pasan cuando está ese Dios todopoderoso, ese Dios todo increíble que puede mover esas piedras. Y aquí hay un punto muy relevante. Dios no quiere manifestarse en simplemente una situación aislada o en una situación única o en una situación especial. Dios es un Dios que le gusta continuamente manifestar su poder en nuestras vidas. No solamente one time, como se dice en inglés, sino continuamente. Lo que el Señor hace, lo puede volver a hacer. Y este tema de que el Señor puede mover las piedras, a pesar de que el ser humano diga: yo no puedo, no es posible, mi ecuación no da. Ustedes recordarán perfectamente esta escena, ¿cierto? El sepulcro de Jesús y la piedra a un lado. Dice la Biblia que cuando el Señor falleció, los fariseos fueron donde el gobernador romano de vuelta. Yo me pongo a pensar, Pilato le tenía mucha paciencia a ellos. Y los fariseos decían: nos acordamos que él dijo que si él moría, él podía resucitar. Así que manda a poner una piedra grande y una guardia para que sus discípulos no hagan eso. Pero buscando la lógica de la historia, el maestro de los discípulos había pasado por una muerte muy terrorífica. Ellos estaban escondidos, ellos estaban con miedo, ellos no podían hacer eso. Pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene algo que hacer, lo va a hacer y puede mover cualquier tipo de piedra, a pesar de que nosotros digamos: eso no es posible, eso no puede pasar. Y se movió esa piedra por orden de Dios y el Señor resucitó. Las cosas que Dios se manifiesta con poder en un hecho es algo que puede volver a hacer una y otra vez. Y muchas veces no sabemos cómo lo va a hacer, pero Él lo puede hacer. Todos tenemos muy en mente lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Uno de los mejores hechos fue cuando el Señor partió los mares para que el pueblo de Israel cruzara
y no lo atrapara el pueblo de Egipto. Pero más adelante, en los tiempos del Arca del Pacto, también se detalla una historia similar, que el Señor secó un río para que el pueblo pudiera pasar con el arca, el arca del Pacto. Las cosas que Dios se manifiesta con poder, moviendo esas piedras gigantes en nuestras vidas, que solamente Él puede hacer, lo puede hacer 1, 2 y 3 y hasta 4 veces. El mensaje central de esta mañana es: el Señor puede mover esas piedras en nuestras vidas, cualesquiera que sea la circunstancia. Pero hay algo que no hemos detallado, y es ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Cuál es nuestra postura ante esta situación? Y quisiera contándoles un testimonio personal, algo que me ocurrió hace unos años atrás, que la verdad no estaba listo para hablarlo, pero hoy siento que el Señor me habló tan fuertemente y siento que es el momento para testificar de una piedra que Él movió en mi vida. Hace unos años atrás, saben que ahora estamos diciendo esto pasó antes o después de la pandemia. Bueno, esto pasó antes de la pandemia. Me acuerdo haber salido del trabajo muy contento, un poco cansado, llegar a la casa feliz. En ese momento me recibió mi esposa Laura, mi hijo Tiago. Me senté a comer y en un momento no me di cuenta, mi esposa me hizo como un mensaje bonito y el mensaje concluía de que mi hijo Tiago iba a ser hermano mayor. En ese momento me puse tan contento, me puse tan feliz, dije, wow, Señor, esto es algo que yo soñaba, esto es algo que yo anhelaba, esto es algo que yo quería. Y me acuerdo que me puse era un gozo como que mi esposa me decía, y espera un momentico, vamos a contarlo más adelante. Yo decía, no, hay que contarlo ya porque es que es algo súper especial, Tiago va a ser hermano mayor, y estaba muy emocionado. Pero bueno, pasaron unas semanas y empezaron a haber algunas complicaciones. Esa piedra que parecía ser una piedra en el zapato se convertía en una piedra en el camino. Y empezamos a tener ciertas complicaciones con el embarazo. Y llegó un momento en donde mi esposa Laura solamente podía estar acostada. Y bueno, surgió una mañana, una dura mañana, en donde se levantó sintiéndose mal. Pues terminamos en el hospital. Y me acuerdo perfectamente ese momento en donde la doctora me tocaba el hombro y me decía, lo siento, ya no veo nada. Uy, esa piedra gigante así, ¡boom!, cayó enfrente de mí. Yo decía, wow, ¿pero qué hice? Señor, si yo te busco, yo te amo, yo te sirvo, ¿qué está pasando aquí? Fue algo muy doloroso. Me acuerdo que estaba desconsolado, me acuerdo que esa tarde no fui a trabajar porque estaba desconsolado. Hubo un momento que pues mi hijo Tiago y mi esposa se tomaron una siesta, yo me quedé en la sala totalmente desconsolado, diciéndole, así como Marta y María, Señor, pero es que si tú vieras, Señor, si esto, y empecé a sacar todas las ecuaciones, pero como Marta y María, estaba buscando como ese consuelo en el Señor, a pesar de que mi ecuación en ese momento no estaba dando para más. Y simplemente fue un hecho que decidí entregárselo al Señor, por más que me dolía, y me dolió por mucho tiempo. Yo hasta cierto punto me decía, bueno, tiene que ser que quizás solamente voy a ser papá de un solo hijo, o quizás de pronto estoy haciendo algo incorrecto. Simplemente las ecuaciones humanas, y estaba esa piedra enfrente de mi camino que me evitaba seguir porque me sentía muy, muy triste, muy molesto con la situación, muy duro. Y bueno, hay algo muy importante en esta historia. Y es que hay algo que el Señor sí espera de nosotros, y espera de nosotros conforme a lo que Él dice en su palabra. Y es que cuando Jesús da la orden de mover esa piedra, que Marta le objeta y le dice, Señor, pero ¿cómo? O sea, ¿esto qué pasa? Jesús le responde la clave, lo importante para nosotros, que en verdad no es tan difícil. Y dice Juan 11:40, yo me pongo a pensar que Jesús se estaba moviendo, y entonces Marta le objeta, y me imagino que Jesús se voltea y le dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Wow! Jesús estaba a punto de hacer algo importante para terminar de mover esa piedra sobre su vida. Y ese versículo es porque Jesús, cuando Marta va a donde él y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, Jesús le empieza a decir, no te preocupes, tu hermano va a vivir. Y Marta sigue con las ecuaciones que sí, yo sé que tú eres la resurrección y la vida y todo lo demás. Hey, tranquila, tu hermano va a vivir. Y cuando va justo en ese hecho, justo en ese momento, Jesús le dice, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios.
en esa situación que yo me encontraba, yo estaba muy dolido, pero empecé a tomar la postura de, ¿sabes qué? Tengo que creerle al Señor, no me queda más de otra. Si Él lo hizo una vez con mi primer hijo, Él lo puede volver a hacer a pesar de esta situación tan dura. Y quiero darte la plena certeza y seguridad y confianza de que esa piedra en el camino no la puedes mover tú, pero el Señor Jesús la puede mover. Y hoy, esta mañana te está diciendo, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Una mañana, un sábado, me acuerdo que mi esposa me dice, oye, vamos a este lugar. Era como un centro comercial. Yo decía, ok, yo voy a manejar. Yo dije, pero si yo soy siempre el que maneja. Además es que mi esposa tiene muchos dones, pero el manejo no es su fuerte. Pero estaba segura, quería manejar. Y dije, pero... Entonces empezamos a ir y cuando llegamos se estacionó mal, según yo. Porque te estás parqueando aquí. ¿Viste lo que dice abajo? Dice el letrero de mujer embarazada. Entonces nada más cuando me miró yo dije, oh sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, si se asoman, ahí está ese muchachito, se llama Tomás, eso fue el que me metió los juguetes en el zapato. Pero les digo una cosa, yo no hice nada especial. Yo ni siquiera soy digno de haber recibido eso. No me lo merezco y lo reconozco. Pero ese día entendí que hay piedras en el camino que el Señor puede mover. Y lo más importante, siempre a su tiempo y en su plan. Nosotros estamos acostumbrados a decir, Señor, quiero esto ya, insofactamente ASAP. Cuando mi esposa me chatea y no le contesto, me dice, te llamo porque no sé si te está pasando algo. Ay, mira el mensaje, por favor. Estamos acostumbrados a que todo sea rapidito, pero Dios tiene su plan y en su momento Él va a mover esa piedra para glorificarse en tu vida, en la mía. Recuerdo que cuando llegamos al mall le dije, hey, tengo que ir un segundo al baño. Y cuando fui al mall, entré al baño, no fui a atender ninguna necesidad, sino fui a ponerme de rodillas, cerré puertas y me puse de rodillas y dije, Señor, perdóname por mi incredulidad y yo creo en el poder que tiene tu nombre. Ya entiendo por qué pasé por ese asunto, pero sé que tú puedes volver a hacer las cosas y hasta de mejor manera y por alguna razón lo haces. En ese momento Marta y María no entendían lo que estaba sucediendo. Estaban como que, hey, yo estoy en esto, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Pero Dios se puede glorificar a pesar de esa piedra gigante en tu vida. Yo ahora quisiera preguntarte, ¿cuál es esa piedra que está ahí? Quizás es una situación familiar que ya pasó y te ha costado seguir. Necesitas creer en el Señor Jesús para que Él simplemente la termine de quitar. Quizás es una situación en donde tú tomaste una mala decisión y cayó esa piedra por algo. De todas formas, necesitas al Señor Jesús para que Él la mueva. Quizás alguien puede estar luchando con algún tema de algún tipo de adicción o algo y está esa piedra ahí que tú dices, yo no la puedo mover, pero el Señor sí la puede mover. ¿Y qué necesita de nosotros? Creer. Y no creer como decir, ay, yo creo y hago lo que me da la gana. No, creer y vivir para Él, como hacían esas hermanas, como hacían todas esas personas que querían realmente vivir la gloria de Dios. Vamos a orar. Y les pido a los músicos que vayan pasando. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Te ruego que tu presencia abunde y sobreabunde en este lugar. Tú eres el Dios que se glorifica en esas situaciones tan difíciles, Señor. Tú eres el Dios que tiene un plan y en el tiempo perfecto, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que tú remuevas esas piedras sobre las vidas de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos darte la gloria y la honra, Señor, para que tú te puedas manifestar una y otra vez, Señor. Queremos el amor de tu fuego, Señor. Queremos que tú estés ahí con nosotros, por más que nuestra visión sea una visión reducida y que tú veas todo lo que está ocurriendo, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tu presencia se manifieste, Jesús, una y otra vez. Muchas veces no vamos a saber cómo lo vas a hacer, pero nos apegamos al Dios que puede mover esas piedras, que tiene la autoridad para resucitar a los muertos, que tiene la autoridad para crear la vida, Señor. Y lo harás todo en tu tiempo y en tu perfección y en tu plan.
en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.